Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Pedro niega a su Señor, basado en el Evangelio de Juan capítulo 18, versos 15 al 27. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por nuestro amado Jesús, quien no solamente murió en la cruz del Calvario, sino sufrió de una manera indecible por amor a nosotros. Gracias te damos. Guíanos en el estudio de tu palabra y que demos siempre gloria a ti con nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias. Bendito eres. Amén. Nuestro Señor Jesucristo ha sido traicionado por Judas, entregado a la cohorte romana y a los alguaciles del templo. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos en el huerto de Getsemaní y huyen todos. Sin embargo, se reponen tanto Pedro como el discípulo amado y de alguna manera logran entrar al lugar donde está el Señor Jesucristo. Poco antes, nuestro amado Jesús se encontraba con sus discípulos en el aposento alto, habiendo terminado la cena pascual. Y el Señor Jesucristo les advierte a sus discípulos que van a ser dispersados, porque el pastor será herido. Vamos a ver qué responde Pedro y después qué sucede con Pedro. Leamos pues primero Marcos y después el Evangelio de Juan. Y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está. Todas las profecías acerca del Mesías tuvieron que cumplirse. E incluso algunas profecías que no habían sido escritas y que el Señor Jesús las da, también se cumplieron. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor Jesús, una vez que fue resucitado por el Padre, va a Galilea para confortar, consolar y restaurar a sus discípulos. Sigo la lectura. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Ahora vamos a leer, según la óptica de Juan, qué pasó. Y Simón Pedro seguía a Jesús, y también otro discípulo. Ese otro discípulo, según los estudiosos, es muy posible que haya sido Juan, el autor de este evangelio. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Según Eusebio, el historiador cristiano del siglo II, dice que Juan era de linaje sacerdotal y, como Caifás había sido sumo sacerdote y ejercía todavía el sumo sacerdocio en compañía de su yerno Caifás, es muy posible que haya conocido a Juan. Pero como quiera que fuese, Juan tuvo acceso hasta la parte más interior de la casa y procuró que Pedro también estuviese cerca del Señor. Así que leamos. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y con esta pregunta la respuesta tendría que ser sí o no. Y Pedro contestó: no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Aquí nosotros podemos observar
que quien escribe esto fue un testigo ocular, alguien que estuvo ahí, que se daba cuenta que hacía frío, que los alguaciles y sirvientes habían encendido unas brasas y que estaban alrededor de estas para calentarse. Sigo la lectura. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Esa fue la razón por la que Pedro se acercó, porque hacía frío en la madrugada del viernes. Sigo la lectura. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Juan aquí hace un paréntesis y pasa a relatarnos qué es lo que sucede en el interior de la casa. El sumo sacerdote, Anás, en lugar de que procediera de una manera legal a presentar los cargos contra Jesús y presentar a los testigos que presentarían estos cargos, como no lo tenía, entonces interroga a Jesús para sacar alguna información que sirviera de apoyo para incriminar a Jesús. Y no tan solamente a Jesús, sino a sus discípulos. Hay que recordar que ya se había tomado la decisión de hacer morir al Señor Jesucristo. Caifás había dicho que era conveniente que un hombre muriera por toda el linaje, por todo el país, por todo el pueblo. Sigo la lectura. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, a la gente yo le he hablado, no en secreto, sino públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga, que era un centro religioso y además educativo, y en el templo. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Diría el Señor Jesús, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, lo que le está diciendo Anás es: pregúntale a los que han escuchado mi enseñanza. Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. De tal forma de que haya testigos que digan que dije. Y es así como debió haber procedido este sumo sacerdote: primeramente presentar testigos con los cargos y no tratar de incriminar a Jesús. Pero, ¿qué sucede? Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Esto es muy posiblemente que haya sido porque el hombre quisiese quedar bien con el sumo sacerdote, o bien porque estaba irritado en contra de Jesús. En su corazón incrédulo lo veía como una persona no grata, y su procedimiento fue completamente ilegal, porque Jesús estaba atado, y además Jesús no era todavía enjuiciado y no se había decretado que fuese culpable. Por lo tanto, estaba castigando a una persona inocente. Sigo la lectura. Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio. Di, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que he dicho mal de lo que he hablado mal? Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? El Señor Jesús aquí nos enseña que nosotros no debemos de aceptar la injusticia. Debemos de señalar lo que es injusto, aunque nos afecten, nos lastimen, nos hieran por decir la verdad. Habrá gente que nos haga daño, a pesar de que nosotros digamos que es algo injusto. Sin embargo, no es correcto quedarnos callados. Hay que
señalar la injusticia. Sigo la lectura. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás, vuelvo a decir, era el yerno de Anás. Y ahora vamos a regresar con Pedro. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, ahí lo habíamos dejado. Entonces le dijeron los que estaban ahí, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Esta es la segunda vez que Pedro niega al Señor Jesucristo. Sigo la lectura. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿Se acuerdan? Juan acaba de decir que en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, llega un criado llamado Malco y Pedro saca la espada y le hiere la oreja derecha. El Señor Jesús lo sana. Bueno, pues este Malco tiene un pariente que se encuentra dentro de los que están reuniéndose y le dice, yo te vi, yo estaba ahí, tú eres ese. Y entonces Pedro dijo, no, no lo soy, no te vi yo en el huerto con él. Y entonces Pedro lo negó otra vez. Y en el caso de Marcos, en su óptica, dice que Pedro juramentó y que maldijo y dijo, no lo soy. Aquí Juan solamente dice que Pedro lo negó por tercera vez y al instante cantó un gallo. El Señor Jesucristo ya había dicho que Pedro negaría a su Señor hasta en 3 ocasiones cuando el gallo cantase por 2 veces. ¿Qué pasó aquí? Lo que sucede es que Pedro, en sus fuerzas humanas, trató de ser fiel al Señor y no pudo. Nosotros podemos pasar por una situación semejante. Cualquiera de nosotros, al ver nuestra vida en peligro, podemos negar nuestra fe en Jesús. Y ciertamente debemos de recordar que somos humanos, somos débiles y fallamos. Sin embargo, nosotros ahora tenemos lo que Pedro no tenía, el Espíritu Santo en nosotros. Posterior a esto, el Espíritu Santo viene a Pedro y a los discípulos. Y hay que recordar que en el día de Pentecostés, apenas aproximadamente 50 días después de este momento, Pedro se levanta y da un sermón en donde se convierten 3,000 personas al Señor. Y Pedro, a partir de ahí, se convierte en un líder de la iglesia naciente, hablando valientemente acerca de nuestro Señor Jesús. Tal es el punto que lo toman preso y lo hieren, lo azotan. Y sin embargo, cuando los fariseos y los sacerdotes le exigen que ya no hable en el nombre de Jesús, Pedro dice que juzguen ellos, que no es conveniente ser fiel a Dios, obediente a Dios y decir lo que Dios le manda. Así bueno, pues Pedro seguirá hablando del Señor Jesucristo. Un cambio radical en tan solamente poco menos de 2 meses. La diferencia es que ahora Pedro tiene al Espíritu de Dios. Y tú y yo ahora tenemos también el Espíritu de Dios. Y podemos, con la ayuda de Dios, salir adelante. Recuerda, la vez pasada comentamos que vienen tiempos difíciles, que posiblemente en nuestro querido México haya persecución al cristiano. Debemos de estar preparados. Tenemos que estar en unión a nuestro Señor cada día de una manera tan íntima, tan estrecha, que no tengamos temor de lo que el hombre pueda hacernos. La invitación para ti y para mí es que oremos fervientemente todos los días y escudriñamos la palabra para estar preparados
para que cuando se nos pregunte acerca de nuestra fe, valientemente podamos dar la palabra tal y como está en la Biblia. Y que demos así gloria al nombre de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Nos encomendamos en tus manos. Te rogamos, nos ayudes para dar testimonio de nuestra fe. Hablar con valentía, hablar con certeza, hablar con verdad de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria. Gracias. Amén. Gracias por estar con nosotros todos los martes 6 de la tarde. Por favor, escribe tu petición, con gusto oraremos por ti. 6 de la tarde en Facebook Live. Te sigo recordando, estamos en YouTube, Facebook, tenemos Telegram y WhatsApp. Escríbenos si eres tan amable. Venos todos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho, comparte tus videos con tus familiares. Muchas gracias, Dios te bendiga.